Bienvenidos al seminario Sustentabilidad y Cambio Climático organizado por la Asociación Civil Sin Fines de Lucro ECOSE. Estamos por comenzar, quédense con nosotros y bienvenidos. La educación abre la posibilidad a las nuevas generaciones de examinar de manera crítica dónde está su entorno y les otorga el poder de decisión. Cuando hablamos de enseñar sobre el ambiente, consideramos muchos aspectos. Entonces, la plataforma, lo relevante es que toma esos aspectos importantes. ¿Cuáles? Agua, residuos sólidos, biodiversidad, sustentabilidad. Pienso que esos temas son los precisos para hacer que este mundo sea sostenible. Para mí, Educaverde Correto ha marcado un antes y un después porque nos ayuda a ampliar la visión e información que tenemos sobre el medio ambiente. Tienes acceso a los materiales, los puedes descargar a tu computadora, utilizarlos más adelante. Realmente es bastante intuitiva y creo que se puede utilizar en todos los diferentes ámbitos. Tiene alcance público y privado. Es un apoyo muy grande que nos brinden todas las herramientas para transmitir la información a nuestro alumnado. El certificado que nos dan nos compromete con el cuidado del medio ambiente. Tenemos que dejar de lado esa visión de que somos el centro del universo y mirar un poco hacia la sustentabilidad. Definitivamente los jóvenes se han dado cuenta de todos estos cambios climáticos, del daño que le hemos hecho al planeta. A lo mejor les va a tocar educar un poco a papá y a mamá, ¿verdad? Es una cultura social que debemos de adoptar de por vida. Es una gratitud por habernos proporcionado información tan precisa, tan actual y tan al nivel del que podemos nosotros manejarlo. Ya era necesaria y estamos muy felices de que sea tan accesible. Es una herramienta muy útil que todos los maestros debemos aprovechar. Siempre la recomiendo ampliamente. 2020. Educar para reciclar. Únete. ecose.mx. ECOSE. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Me complace darles la más cordial bienvenida a este seminario sobre sustentabilidad y cambio climático. Un esfuerzo que hace ECOSE, una asociación sin fines de lucro que representa las principales empresas de alimentos y bebidas. Y es necesario destacar que la principal razón de estar aquí reunidos el día de hoy es porque nos une una causa: la importancia del medio ambiente, su cuidado y su preservación. En este evento tendremos a destacados expertos que nos hablarán sobre las distintas aristas de estos importantes temas. Mi nombre es Miguel Payares, periodista y columnista de negocios, y para comenzar quisiera presentar a la maestra Romina Dávila, directora de programas y operaciones de ECOSE, quien nos dará unas palabras de bienvenida y hablará sobre el programa Educaverde Correto y las distintas estrategias de ECOSE. Bienvenida, maestra Romina, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola Miguel, muy buenas tardes. Gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los que se están uniendo a este seminario, ya el segundo que realizamos. Les quiero platicar rapidísimo qué es ECOSE. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos enfocados en acopiar y reciclar residuos postconsumo de envases y empaques de productos de consumo. Uno de nuestros principales objetivos dentro de ECOSE es fomentar la educación ambiental en la población, y uno de nuestros principales públicos, uno de nuestros principales objetivos es llegar a las escuelas. Nosotros tenemos un programa de acopio educativo que se llama Ecorreto. Seguramente muchos de los profesores que se están uniendo hoy en día están participando. Este programa empezó desde el ciclo escolar 2003 y es un programa de recuperación de envases y empaques, pero nos vimos en la necesidad de poder evolucionar este programa con la finalidad de aumentar la penetración de la educación ambiental en todo el país. Y para esto diseñamos la plataforma educativa Educaverde Correto para contribuir con la educación ambiental. Es una plataforma gratuita
para todas las escuelas del país. La intención es que cada vez más y más profesores se sumen y participen y descarguen todo el contenido que se ha generado dentro de esta plataforma. Lo que buscamos es crear formadores en los profesores para que estos a su vez transmitan a los alumnos los conocimientos que están dentro de Educaverde Correcto. El contenido se presenta para 2 niveles. Jardín de niños primarias es un nivel y el otro es secundarias y preparatorias. Pueden realizar su inscripción a través de nuestra página de internet, que es www.ecose.mx, y van a encontrar contenido en esta plataforma educativa de 5 macrotemas: sustentabilidad, cambio climático, biodiversidad, agua y residuos. El día de hoy contamos con 2 expertos para que nos hablen justo de 2 macrotemas, que es sustentabilidad y cambio climático. Así que yo les agradezco a la maestra Norma Munguía y al químico Guerra que estén hoy con nosotros para ampliarnos sobre estos 2 macrotemas. Y gracias a ti, Miguel, y a toda la gente y profesores que se están uniendo hoy a este seminario. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Romina, por este inicio. Muchísimas gracias también a ustedes que nos están ya aquí conectados en este seminario. Veo y quiero saludar a Maribel Rodríguez, dice buenas tardes. Fernando Pérez, Fabiola Santana, Fernando Pérez nos vuelve a saludar, Juan Ramón Mijares, José Luis Gutiérrez, Pedro, Viviana González. Díganos por favor, ya aquí dice Adad Alvarado. Hola a todos desde Torreón, Coahuila. Les explico un poquito cuál va a ser la dinámica de este seminario. Van a dar sus ponencias 2 importantes expertos en el tema. Vamos a comenzar en un momento más y al final van a venir un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si les parece bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la primera ponente de este seminario. Se trata de la maestra Norma Munguía. Ella es consultora en medio ambiente y desarrollo para el sector público y privado. Ella ha liderado negociaciones ambientales internacionales en foros relacionados con la Agenda 2030, FAO y el Acuerdo Paralelo Ambiental del Tratado de Libre Comercio y su implementación. Además, es catedrática de Derecho Internacional Ambiental en el ITAM y la Universidad Anáhuac. Bienvenida, maestra, le cedo la palabra. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ECOSE por distinguirme con esta invitación para participar en este seminario de Educaverde. Saludo a los organizadores, así como a mi compañero panelista, el químico Luis Manuel Guerra. Debo decir que me honra tremendamente contribuir con una causa tan noble como es la educación, y más cuando se trata de educación ambiental, por supuesto. Todos tenemos un enorme compromiso con las generaciones de jóvenes que estamos formando, y por ello es que estamos aquí para hacer nuestro mayor y mejor esfuerzo en transmitir nuestros conocimientos, experiencias, para que en su formación cuenten con herramientas adecuadas para la toma de las mejores decisiones. Empezaré ahora sí ya enfocándome en mi presentación, mi intervención, y bueno, como lo dice ahí, vamos a hablar sobre sustentabilidad y medio ambiente. Adelante. Quisiera dar un poco de antecedentes. La agenda ambiental ha evolucionado de manera muy rápida en los últimos 50 años. En el pasado no se hablaba tanto del tema ambiental como tal, sino siempre se le relacionaba con temas de protección a la salud humana. Es decir, ¿por qué era importante regular las sustancias químicas o preocuparnos por la calidad del aire? Pues la respuesta generalmente era porque afectaba la salud. Es decir, el bien jurídico tutelado no era el medio ambiente, sino la salud humana. La preocupación de regular todos estos temas inició y levantó su voz en los foros internacionales. En Estocolmo, en 1972, se adoptó una resolución que sigue siendo reiteradamente citada en todos los tratados internacionales ambientales e inclusive a nivel nacional, pero que a pesar de que incluye el término medio humano, se enfoca ya o empieza a dar visos de enfocarse en protección ambiental. De manera limitada,
por supuesto, aún no se habla de un desarrollo sustentable, sino es más tarde cuando esto sucede. En esta conferencia de Estocolmo se centra la atención en temas ambientales, especialmente relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. Este último concepto se volvió muy importante porque señalaba el hecho de que la contaminación no reconoce los límites políticos o geográficos y afecta a otros países, regiones, pueblos, comunidades más allá de su punto de origen. Durante las décadas que siguieron a la conferencia de Estocolmo, este concepto se ha ido ampliando para abarcar temas ambientales que son de alcance transnacional y que requieren una acción conjunta de todos los países y regiones del mundo para enfrentarse a ellos. Los problemas de medio ambiente mundiales incluyen todo tipo de contaminación, por supuesto cambio climático, la afectación de la capa de ozono, el uso y la administración de los océanos, que hoy lo estamos escuchando mucho, la contaminación oceánica, los recursos de agua dulce y su posible agotamiento, la deforestación excesiva, desertificación, degradación de la tierra, vertidos peligrosos en todo tipo de sitios y, por supuesto, uno muy grave que nos puede llevar a la extinción, que es la disminución o el agotamiento de la diversidad biológica. En los años que siguieron a esta conferencia, pues se abordaron otros temas que pueden inclusive llegar a tener repercusiones de seguridad nacional y, por supuesto, afectan intereses económicos. Después de unos años, en el 1987, la ex primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, emitió un informe a través de una comisión de Naciones Unidas en donde ya se incorpora la noción de desarrollo sostenible, que de hecho esa es la que se ha ido retomando en otros instrumentos. Adelante, por favor. Más tarde, por ahí del 92, vino la Cumbre de la Tierra, que en realidad fue un hito, porque llamó la atención o centró la atención mundial en una idea que en aquella época sonaba muy nueva, muy innovadora, que los problemas ambientales del planeta estaban íntimamente relacionados con las condiciones económicas y problemas de justicia social. Entonces empezamos a hablar aquí ya de las tres aristas que tienen que ver con el desarrollo sustentable, con la sustentabilidad, que es el tema ambiental, el económico y el social. Se demostró que todas estas necesidades deben equilibrarse unas a otras para obtener resultados sostenibles en el largo plazo. Si no, entramos francamente en una etapa de agotamiento de los recursos y del medio ambiente. Se demostró que si las economías nacionales abusan del medio ambiente y consumen en exceso sus recursos, en un más largo plazo, estas economías serán debilitadas. Esta conferencia mundial señaló que las acciones o decisiones locales, aún las más insignificantes, buenas o malas, tienen repercusiones potenciales a escala mundial. Ahí fue donde se empezó a acuñar la frase esta de piensa localmente, actúa globalmente, o al revés, perdón, piensa globalmente, actúa localmente. Y ahí fue donde realmente se acuñó la posibilidad de un cambio de paradigma. Adelante, por favor. Todo esto nos lleva a hablar sobre la sustentabilidad. ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es la importancia de la sustentabilidad? ¿Por qué hoy nos tenemos que ocupar de hablar de esto? Bueno, pues porque la sustentabilidad se basa en un sentido muy estricto, muy acotado, se basa en un cálculo de la capacidad de carga que tienen los ecosistemas para proveer sus bienes y servicios sin que se agoten sus recursos. Permite satisfacer las necesidades económicas, materiales, servicios de alimentación, que ojo, hoy es muy importante, una población de México, 120 millones de mexicanos, el tema de la alimentación es importante y por supuesto que ayude a satisfacer a las comunidades o a los colectivos en donde que se encuentran asentadas en esos ecosistemas. Entonces, esto nos lleva a lo que posteriormente se acuñó en la LGEPA, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y da una definición de desarrollo sustentable.
Esta la vemos ahí en la lámina y quisiera llamar su atención a dos palabras. Es un proceso evaluable y que lleva criterios e indicadores. Y estos indicadores son de carácter ambiental, económico y social, que eventualmente deberán de procurar una mejor calidad de vida para la gente, y que esto entró en la LEGEPA hacia finales de los años 80, pero es lo que se ha retomado ahora en una de las láminas finales, lo vamos a ver, en el tema de la Agenda 2030. Tenemos que tener indicadores. Lo que no se mide no se puede mejorar. Si no sabemos cuánto es, cuánto cuesta, cómo está, no tengo márgenes para poder decir si voy mejorando o no voy mejorando. Pero bueno, ahí ya se encuentra la definición de desarrollo sustentable. Adelante, por favor. Mencioné el tema de la biodiversidad y lo mencionó también la maestra Romina Dávila al inicio. Yo sé que es parte de los temas que están ustedes abordando. Y la biodiversidad es un tema y es una cuestión fundamental, no nada más para México, sino a nivel global. Los países que somos ricos en biodiversidad somos países ricos. En realidad, nosotros, México tiene el 5º lugar a nivel mundial en biodiversidad, y lo que hemos visto es que los países que tienen recursos naturales y pueden tener un aprovechamiento sustentable de los mismos, porque es importante la renovación de los recursos naturales, nos pone en una mejor situación en términos de desarrollo en un largo plazo. Los últimos hallazgos científicos nos llevan a concluir que hay retos globales, por supuesto, cambio climático es uno de estos, pero la pérdida de biodiversidad nos puede llevar a la extinción. Lo que menciono en esta lámina y se los pongo como una reflexión para que inclusive la compartan con sus estudiantes, a lo mejor los muy pequeñitos no, pero pues a lo mejor los más grandes sí, es ¿cuánto cuesta un ecosistema? ¿Cuánto creemos que cuesta la selva lacandona? ¿O cuánto creemos que vale una especie? ¿Cuánto puede costar el jaguar como especie completa? Tienen un valor que se puede cuantificar, pero que lo que nos va a brindar en el largo plazo va a ser mucho más que lo que hoy nosotros podríamos cuantificar en pesos y centavos. El valor de la biodiversidad, para poder tener una interlocución con los economistas, hay fórmulas matemáticas, ¿no?, que se han hecho para poderle otorgar un valor, pero que sabemos que va mucho más allá de eso por lo que representan dentro del ecosistema y su funcionalidad, para lograr la funcionalidad de los ecosistemas. Adelante. Sustentabilidad ecológica o sustentabilidad económica o sustentabilidad social. Lo que sabemos es que la naturaleza siempre ha subsidiado al desarrollo de la economía del mercado. Generalmente cuando se produce algo, ¿no?, un mueble, llega a un lugar, a un sitio con un valor X en el mercado, pero no se incorporaron todos los costos reales que hubo ambientalmente hablando para poder producirlo. Entonces, todos estos costos marginales que se les ven como marginales y que producen pasivos ambientales no han sido incorporados en el verdadero costo de lo que estamos consumiendo. Entonces, tenemos realmente que pensar en este cambio de paradigma que nos implica no solo consumir menos, sino consumir más sustentablemente. Adelante. Vuelvo un poco al tema del valor económico de los recursos naturales. Todos tienen un valor económico. Ya lo decía yo anteriormente, la biodiversidad tiene un precio, tiene un costo, pero en el largo plazo tiene un costo más importante para la viabilidad de los ecosistemas e inclusive de la propia raza humana. Adelante. Nos hemos ido enfrentando a crisis ambientales generadas en buena medida por nosotros mismos, por el ser humano.
En los siglos XX, XXI, el desarrollo económico ha impuesto cargas importantes, ha impuesto o ha producido pasivos ambientales. Tal es hoy día podemos ver colapso en ciertas pesquerías, defaunación, tráfico de especies y sobreutilización de algunas que hoy se encuentran en estatus de peligro de extinción, contaminación atmosférica, crisis de agua dulce, y me refiero de acceso a agua dulce. Y bueno, todo esto tiene que ver no nada más con el modo en el que producimos, sino con la forma en la que consumimos. Yo creo que todos nos podemos dar cuenta cómo hemos ido modificando nuestras necesidades de ciertas cosas. Y aquí sí quisiera yo hacer una mención a la situación en la que estamos viviendo ahorita del tema de la pandemia. Creo que una de las reflexiones que a mí me dejan estos últimos 9 meses casi ya de encierro y de pandemia es que hemos aprendido a vivir con menos. O sea, necesitamos menos de lo que en realidad estamos consumiendo si la vida fuera la original, ¿no? Adelante. Hoy día en muchos foros internacionales e inclusive a nivel nacional, por supuesto, se está hablando de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza, siendo nuestra única fuente de bienestar, la naturaleza ha sido realmente insuperable en sus formas de reinventarse, como diríamos hoy día, ¿no? En sus formas de restablecerse, en sus formas de ayudar a nuestra readaptación a la naturaleza. Entonces, hoy tendríamos que estar buscando, y de hecho ya hay muchas organizaciones ambientales dedicadas a estos temas que están hablando de soluciones basadas en la naturaleza. Adelante. Entre los grandes retos internacionales ambientales y económicos tenemos nosotros uno que es muy importante, el tema de la desigualdad. La desigualdad en cuanto a acceso a recursos, la desigualdad en cuanto al desarrollo. Y aquí quiero insertar el tema de la huella ecológica, que seguramente ustedes ya lo habrán escuchado. Tuve la oportunidad de revisar un poco los materiales de ECOSE y sé que ahí viene. Y hoy vemos estos recuadros verdes que están ahí, muestran cuántos planetas serían necesarios para poder satisfacer la demanda que tenemos hoy de recursos en cada uno de estos sitios. Si se fijan, Estados Unidos necesitaría 4 planetas para poder satisfacer completamente las necesidades de su población. Es una población grande, pero evidentemente no es tan grande como la China. China necesitaría 2 planetas y América Latina 1.59. Vemos el caso de África. África, pues, aunque muchos de esos países tienen recursos naturales, no han logrado tener o no son tan dependientes de ciertas cosas como nosotros en América Latina o en Estados Unidos. Entonces, su demanda de recursos naturales y su demanda de recursos provenientes del planeta es menor. Más abajo ahí tengo citados algunos estados de la República también. Adelante. Bueno, entre los retos, por supuesto, está cambio climático, que esta lámina, pues nada más la puse ahí para que la vean. No voy a entrar en ella porque está el químico Guerra, quien va a dedicarnos un buen rato a este tema. Adelante. Me acerco hacia el final de mi intervención y quiero mencionar el tema de la adopción de la Agenda 2030. En las láminas anteriores hablamos de la importancia de poder conjugar el desarrollo económico, social y ambiental, y justamente entre las aportaciones que trae la Agenda 2030 en sus textos es no nada más incorporar y elaborar y desarrollar todos estos 17 objetivos que están aquí,
con temas de medio ambiente, economía y sociales, sino además claramente, y lo que menciono a mano derecha, es una herramienta de planeación para los 3 órdenes de gobierno. Es decir, no va enfocado solamente a gobiernos federales, se espera, y no nada más se espera, se necesita la participación de los estados y de los municipios, y otra cosa muy importante, todos los sectores de la sociedad. Para que podamos llegar a esa sustentabilidad que todos queremos, tenemos que participar todos de una manera inclusiva, igualitaria, transversal. Adelante, por favor. Este instrumento se puede y se ha usado ya, de hecho, en varios países en el mundo como una hoja de ruta, un esqueleto para poder partir de ahí a sus planes nacionales de desarrollo. Este instrumento se adoptó en el 2015 en Naciones Unidas. México tuvo una participación importante, pero las metas que propone son ambiciosas y son transversales. O sea, no está visto, como le llaman ahora, en silos, ¿no? Sino todas las metas están casadas una con otra. Tiene 232 indicadores, tiene 169 metas y busca, incentiva participación de todos los sectores. Adelante. Quiero mencionar que México, desde la administración pasada, adoptó esta agenda como un compromiso de Estado. Es decir, quien preside el Consejo Nacional de la Agenda 2030 es el presidente de la República y da líneas para coordinar acciones y evaluar las estrategias con todas las secretarías de Estado. Hay que subrayar que la Secretaría de Hacienda emitió unos lineamientos para la vinculación del presupuesto 2019 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible y se modificó la Ley de Planeación para incorporar la Agenda 2030 y una visión de desarrollo nacional. Todos los estados de la República tienen ya un consejo estatal que replica el Consejo Nacional para la Agenda 2030 y esta agenda se administra en México desde la Presidencia de la República. Es muy importante que iniciativas como esta del COSE, que iniciativas de la academia se sumen, y no es tanto sumarse a la acción gubernamental, sino con todas las acciones que ustedes están llevando a cabo, bajen, por decirlo en un argot de negociación internacional, bajar esos objetivos, bajar esas estrategias a su nivel, sea local, sea estatal, sea municipal, sea comunitario, porque realmente sí proveen de buenas acciones para lograr el desarrollo sostenible. Me parece que esta es la última lámina. Efectivamente, esa era la última lámina y bueno, espero que sea de utilidad. Muchas gracias de nuevo a los organizadores y gracias a ustedes por su atención y aquí me quedo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, maestra Norma, por esta excelente, puntual presentación, ponencia. De verdad, gracias. Al final, gracias a los que están comentando, preguntando, y gracias por estar aquí. Vamos a leer sus preguntas al final de las ponencias. Y bueno, permítanme saludar. Yo veo que la verdad estamos todos interactuando y para mí es un gusto saludar a Gilberto Hernández, también a Manuel Vite Ramírez, Álvaro Ponce. Ya hay algunas preguntas que estamos tomando nota para hacerlas en la parte final de este seminario. José Ciro, gracias también por estar aquí saludándonos. María Guadalupe Rico dice, con la emoción de pasar una agradable tarde. Muchas gracias por estar compartiendo toda esta experiencia con nosotros. José Pineda, que nos está diciendo, muy buenas tardes a todos. Covach 08 Tapachula, presente. Josué Pineda Ruiz, Sexta Ecología y Medio Ambiente. Muchas gracias también a José Luis Cruz, buenas tardes, nos dice desde Hidalgo. Un fuerte abrazo hasta Hidalgo, gracias a los que nos están viendo.
también a Noemí Pardo, Raúl Vera, Alfredo Campo, William Mendoza. Dice William Mendoza presente. Muy buena tarde. Gracias por sus comentarios. También nos dicen, bueno, estoy feliz, muy feliz de estar aquí, dice Jacqueline Flores. No, hombre, gracias Jacqueline por interactuar. Por favor, háganos sus preguntas. Al final, los ponentes, los expertos van a contestar cada una de ellas. Y bueno, simplemente decirles que estamos aquí para hablar de sustentabilidad y cambio climático. Y sin más preámbulo, ¿qué les parece también si les damos paso al siguiente ponente? Va a estar con nosotros el químico Luis Manuel Guerra, quien nos hablará de cambio climático. Les quiero presentar, él es fundador del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas y miembro fundador del Leadership Development Program de la Fundación Rockefeller, además de que fue ganador del Premio al Mérito Ecológico en 2009. Estimado químico, siempre es un gusto tenerlo, escucharlo y la verdad, bienvenido, le cedo la palabra y adelante. Muchas gracias. Definitivamente, Miguel, para mí es un gran honor el estar con los maestros en esta ocasión, porque estamos frente a retos, como decía Norma, verdaderamente extraordinarios para la humanidad. Y los maestros que nos escuchan, pues están formando a las generaciones que van a ocupar los puestos de dirección de este país en la nueva realidad. Una realidad que tiene que ver con los límites que tiene el ser humano para su desarrollo y su crecimiento, límites que no deben significar el regreso al pasado, sino la racionalización de hacia dónde vamos. ¿Qué quiere decir esto? Que hagamos las cosas mejor, con más amor a la vida, a la naturaleza, que alcancemos ese ideal que tienen muchos gobiernos. El mismo presidente de la República ha dicho que hay que fijarse no solamente en el Producto Interno Bruto, en los números del ingreso per cápita, de la cantidad de exportaciones que tenemos, sino del bienestar de la población. En eso estamos ahora y por eso es esta era significativa que para mí también es verdaderamente extraordinaria. Uno de los retos más importantes que estamos enfrentando es precisamente este cambio que la actividad humana le está infligiendo al planeta. Lo que estamos viviendo con la pandemia actual del COVID-19, pues es una zoonosis en donde brincan patógenos de una especie a la otra. En este caso, de algunas especies animales, pueden ser reptiles, pueden ser mamíferos como el murciélago, que están alojados, digamos, en ellos, y de pronto existe una mutación que les hace la posibilidad, les abre la ventana a estos microorganismos de entrar en otras especies, como en este caso el ser humano. Es verdaderamente extraordinario lo que estamos viviendo y a eso me quisiera yo referir, que lo veamos con optimismo. El ser humano está avanzando en una espiral ascendente, desde mi punto de vista, que tiene que ver con la evolución biológica, para darnos grados de libertad. ¿Qué significa esto? Que tengamos mayores oportunidades para alcanzar ese bienestar que tanto anhelamos a través de nuestra razón, nuestro poder cognitivo, la capacidad que tenemos de aprender, de entender la naturaleza a través de la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera para esta etapa que está entrando el ser humano? Que algunos pensadores, uno de ellos que conozco y que es un gran pues amigo y además alguien que respeto muchísimo, somos de la misma edad, el doctor Paul Crutzen, premio Nobel de Química, junto con el doctor Mario Molina, lo obtuvieron el mismo año, porque él estableció una teoría de la que voy a hablar en este momento, muy interesante, que se llama el antropoceno. Estamos entrando en una nueva edad geológica, no solamente una edad en donde estamos pues afectando los bosques, las selvas, los océanos, la atmósfera, etcétera, sino estamos modificando la misma estructura geológica del planeta. Vamos a la siguiente. Estamos entrando en esta nueva era, ¿verdad? La hemos llamado desde el punto de vista económico la economía circular. Seguramente ustedes, maestros, han oído hablar de ella y muy poca gente lo entiende de qué se trata. Y es que es una nueva forma de hacer
desarrollo, de hacer economía. Es una economía que es reparadora, regenerativa, no de degradación. Productos, componentes y recursos que mantengan su utilidad y valor. Hemos hablado de las cuestiones que sean reciclables, que sean biodegradables, etcétera, que mantengan un valor para la naturaleza, que no simplemente se usen y se tiren. Esta es una de las nuevas etapas que está viviendo la humanidad. La siguiente, por favor. Estamos hablando, por ejemplo, del manejo integral de los residuos. Esto tiene que ver con el cambio climático, aunque parezca que no tiene nada que ver, tiene muchísimo que ver. Y estamos ahorita, en este momento, enfrentando retos muy importantes con la generación de estos residuos que, aunque nos aligeran la vida, nos permiten vivir mejor en un momento determinado, su mal manejo representan un riesgo para el planeta. Por ejemplo, los plásticos. Estamos entrando en una etapa en donde los plásticos son el villano, ¿no?, de la escena económica del mundo. Todo el mundo está en contra de los plásticos, se han prohibido las bolsas de plástico, ya no se quieren tener ningunos artículos de plástico, hay que regresar al papel, hay que regresar al vidrio, hay que regresar a las opciones que son naturales, todo lo biodegradable es bueno, lo no biodegradable es malo, ¿cierto, maestros? Bueno, pues esto hay que analizarlo y hay que conocerlo realmente en su profundidad. Se está conformando a nivel global, esto tiene que ver con todas las naciones del planeta, en lo que se llama el imaginario colectivo, o sea, ¿qué es lo que pensamos, creemos los seres humanos en una forma colectiva? Es una tendencia hacia lo natural, hacia lo que no es procesado. Estamos en contra de los aditivos, conservadores, colorantes, hormonas, ¿no? Queremos que todo sea naturalito. Y tenemos razón en eso, ¿no? Pero ¿qué tanto es cierto? Y aquí, a ustedes como maestros, quisiera darles algunas pequeñas ideas para recapacitar y transmitirlas a los alumnos, en el sentido de que hay que estar muy atentos y hay que estar realmente muy bien informados acerca de hacia dónde nos llevan esas tendencias. Por ejemplo, lo biodegradable es bueno, ¿de acuerdo? Lo no biodegradable es malo, ¿de acuerdo? Si yo tomo un vaso de agua, el vidrio y el agua que están aquí no son biodegradables, pero sin ellos no es posible la vida. Sin el agua, que no es biodegradable, no es posible la vida. Algo que sí es biodegradable, por ejemplo, la caca, las heces fecales de las granjas porcinas, las granjas vacunas, los establos, etcétera, que acumulan una gran cantidad de excretas, ¿verdad?, de esos animales, pueden destruir cuerpos de agua, pueden matar a otros organismos, pueden significar muerte. Son biodegradables. El agua no es biodegradable, pero es buena. El exceso de aquello que es biodegradable puede significar la muerte. Tenemos que estar atentos a eso y darnos cuenta de que estamos entrando en una nueva era de definiciones. Vamos a la siguiente, por favor. Hay una megatendencia al no. Estamos en una etapa de la humanidad que varios pensadores, por ejemplo, gente que ha estado muy involucrada desde las etapas, en la época de Teilhard de Chardin, un gran maestro que yo respeté muchísimo, no lo conocí, él murió antes de que yo naciera, pero un gran pensador que decía que el ser humano está en una espiral ascendente para convertirse en la divinidad. Le trajo muchísimos conflictos. Él era jesuita, era un sacerdote jesuita, pero este pensamiento, que yo respeto muchísimo y que hoy en día tiene ya aceptación en muchos círculos, en su momento fue muy criticado por el Vaticano. Le quitaron lo que se llama el imprimatur. Él ya no tuvo derecho de publicar estas ideas locas, que a mí me parecen extraordinarias. Ustedes, maestros, y yo, y Miguel, y todos los que estamos ahorita en este seminario, somos Dios en proceso. Eso es algo que tenemos que tener mucho en cuenta y que nos debe dar mucho optimismo hacia el futuro.
Estamos, por ejemplo, ahorita frente a este gran reto de la pandemia, estamos frente al gran reto de la cuestión política a nivel global, que está en un cambio verdaderamente impresionante. Tenemos muchísima incertidumbre, todos los seres humanos. Estamos frente a esta era de la inteligencia artificial, de todo lo que tiene que ver con la robotización, que nos da angustia, ¿verdad? Las máquinas van a dominar al ser humano, vamos a depender de los robots, vamos a perder empleos porque lo van a hacer robots precisamente. Estas son grandes cuestiones que tenemos que analizar con la óptica del optimismo de Teilhard de Chardin. Vamos ascendiendo. Voy a decir algo que a lo mejor resulta muy controvertido en este momento, pero estamos en una de las mejores épocas de la humanidad. Hemos alcanzado niveles verdaderamente extraordinarios de longevidad, de poder vivir más tiempo. Yo tengo 70 años y estoy en la plenitud de mi vida, estoy con proyectos, estoy haciendo, para mí es ahorita, digamos, el inicio de muchas aventuras. Mi padre murió a los 42, mi madre a los 64. Mi abuelo, a quien respeté muchísimo, que ya era un viejito cuando él se murió, yo lo recuerdo como un viejito, se murió a los 68. Yo tengo 70 y no soy un viejito. Y ustedes, maestros más jóvenes que yo, y sobre todo sus alumnos, van a tener vidas medias de 85, de 90 años. Eso es un avance extraordinario que le debemos a las ciencias médicas, le debemos al poder cognitivo que tenemos de entender las maravillas del cuerpo humano, de la naturaleza, de las enfermedades, como ahorita con lo del COVID. Déjenme decirles que lo que acabamos de lograr los seres humanos, porque es una cuestión de todos nosotros, con el COVID-19, que todos nos estamos angustiando y que, bueno, vamos a tener que volver al confinamiento ahorita y que el contagio y que llevamos en México 110,000 muertos, en los Estados Unidos más de 1 millón de muertos, ¿no? Bueno, es impresionante lo que está sucediendo y nos angustia, pero es un ejemplo maravilloso de lo que el ser humano puede hacer cuando aplica su conocimiento. El 3 de diciembre del año pasado, hace exactamente un año, hoy estamos a día 10, ¿no? Un doctor en un centro de investigación en la ciudad de Wuhan, en China, donde hay un centro de investigación bastante avanzado del primer mundo, encontró, más bien identificó características del deceso de algunos pacientes que aparentemente tenían una infección respiratoria como algo extraño. E hizo algo que hace 10 años hubiera sido prácticamente imposible. En 72 horas, con su equipo de 3 gentes, 4, él y 3 asistentes, con aparatos hoy en día muy avanzados que se llaman de secuenciación genómica, pudieron determinar claramente el genoma, o sea, la huella digital de este nuevo bicho que estaba matando a algunas gentes, eran poquitas, ahí en Wuhan. Y dijo, caray, esto no está en mi librería digital que tengo de virus. Estoy frente a un nuevo virus. E hizo algo increíble el doctor Zhang. Esa noche, en su laboratorio, ya con el genoma bien identificado, el 4 de diciembre mandó la información a la comunidad científica internacional, a todos los colegas de él que están en virología, que están en investigación de nuevos seres vivos, y para el 5 de diciembre, hace un año, la comunidad internacional sabía qué bicho teníamos enfrente. Pues un año después, estamos empezando a entregar las primeras vacunas que activan el sistema inmunológico de ustedes, maestros de los niños, para que si te infectas, tu propio sistema a través de la vacuna responda y no te pase nada, como es con la poliomielitis, con las paperas, con la viruela, con la tosferina, hoy en día. Esto de las vacunas es verdaderamente un paso extraordinario. Una recomendación, hablen ustedes con sus alumnos, las vacunas son buenas,
es un paso importante de la humanidad para conseguir este bienestar del que estoy hablando, y todas esas voces que andan surgiendo por ahí de gente que quiere sus 5 minutos de fama o que tiene otros intereses por ahí políticos o ideológicos que hablan en contra de las vacunas, es gente que nos está dañando a todos nosotros. Las vacunas, como lo estaba yo comentando hace un momento, son un gran paso hacia adelante de la humanidad que nos ha permitido vivir más. Tenemos otros benefactores extraordinarios. Hemos disminuido, aunque ustedes no lo crean, importantemente la pobreza extrema en el mundo. En México también. Luego nos da porque todo mal, y es terrible lo que está sucediendo, no es cierto. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de manejo de los residuos que nos deben enorgullecer a nosotros los mexicanos. ECOSE es uno de esos ejemplos. Han venido de Sudamérica, han venido de España a ver el ejemplo de ECOSE, esta asociación civil que está induciendo en la sociedad mexicana buenos hábitos de disposición final de los residuos. Se inició con el plástico, pero ahorita se están ampliando a otra cantidad importante de residuos, y es un ejemplo maravilloso, muy exitoso, que nos debe enorgullecer a los mexicanos. Este seminario para los maestros es un ejemplo de ello, ¿no? Pero estamos en esta megatendencia del no, que todo mal, ¿no? Y no nos damos cuenta de que, por ejemplo, no queremos a los plásticos, ¿no? Hay, ¿a poco no? Una tendencia de fuchi plásticos. Vamos a regresar al papel, vamos a regresar al vidrio. Papel y vidrio cumplen una función muy importante, pero los plásticos han venido a superar muchas de las propiedades que nos permiten hoy en día tener alimentos durante más tiempo, bien guardados, estables, sin contaminantes, sin que se echen a perder, gracias a los plásticos, ¿no? Y hay esta tendencia a prohibir los plásticos, lo cual es una absoluta burrada, una tontería. ECOSE es un ejemplo de cómo podemos este material que tiene propiedades extraordinarias manejarlo al final de su vida útil en una forma que sea sustentable y que, por ejemplo, pueda incorporarse a lo que decía Norma hace un momento de la economía circular. ¿Sabían ustedes, maestros, que en México existe la planta de reciclaje de botellas de plástico, estas botellas de PET, donde están los refrescos, las aguas, etcétera, ¿no? Que están por todos lados? La planta de reciclaje de estos materiales, grado alimenticio. Una acción es reciclar el PET, que es un terestalato, un polietileno terestalato, que su base es un poliéster. Se puede reciclar para producir fibra de poliéster, más o menos una forma sencilla. Todos los tapetes hoy en día de adentro de los coches, las cajuelas, etcétera, están hechas precisamente de PET reciclado. Camisas, pantalones, prendas de vestir, etcétera, ¿no? Pero eso no es para consumo humano. El que se pueda reciclar el PET para consumo humano es un avance tecnológico importante, y no se vean ustedes, México tiene el primer lugar a nivel mundial. Estamos reciclando en México, porcentualmente a nuestra población, más botellas de PET que los Estados Unidos y Canadá, juntos. Eso es un orgullo para México, ¿no? Y por lo tanto, esta cuestión de no a los materiales, no a los plásticos, hay que verlo con otra óptica, y es lo que está haciendo ECOSE, el poder brindar alternativas para la incorporación de estos productos a un ciclo virtuoso en la naturaleza. Vamos a la siguiente. Estamos entrando, como decía yo, que lo instauró mi amigo Paul Crutzen, en el antropoceno. Es una nueva era en donde existe la convicción de que estamos alterando fuertemente nuestros recursos naturales, la misma estructura de equilibrio de la Tierra, y debe tener una manera de comunicarse, esta realidad del antropoceno, que sea muy abierta, muy cercana a la gente, no institucional, no cuadrada, que sea efectiva y con mensajes clave específicos, ¿no? Que induzcan, por ejemplo, a los alumnos de ustedes, maestros, a tener un comportamiento mucho más maduro respecto a los residuos. El problema, por ejemplo, en el caso de los plásticos, que decía yo que ahora todo el mundo está en contra de ellos, no son los plásticos, es una maravilla, un portento de la creatividad humana. Es el manejo que hacemos ustedes, maestros, y yo, y los alumnos, de los plásticos.
¿Por qué van a dar a los océanos? Porque están tirados a la orilla del camino, etcétera, por el mal manejo que hacemos de ellos. La siguiente, por favor. Estamos iniciando esta tercera gran etapa de la humanidad. Y me refería yo a que debemos estar muy conscientes de que estamos con retos muy importantes. La pandemia es uno de ellos, el cambio climático, que voy a hablar un momento, es otro, pero en realidad estamos entrando en una tercera gran etapa de la humanidad. La primera es cuando estábamos en la edad de piedra, estoy hablando de hace 500,000 de años, 400,000 años, donde dominamos al fuego, empezamos a hacer herramientas para poder cazar mejor, ¿no? Poder colectar mejor las frutas, las verduras que comíamos del ambiente natural y que pues nos mantuvieron sobre la faz de la Tierra. Fíjense que precisamente hace 400,000 años teníamos 2 hermanos nosotros. Ustedes, maestros, sus alumnos y yo teníamos 2 hermanos, el Homo cromañón y el Neandertal. Éramos todos homínidos, no simios, o sea, humanoides, ¿no? Y éramos 3 y compartíamos el planeta. Pero vinieron cambios climáticos, y por eso me quiero referir a ello, porque estamos frente a uno de esos retos, que modificaron fuertemente las tierras, la producción de frutas, de legumbres, la reproducción de las fieras, de los animales que cazábamos para comer, y nos obligó a hacer cambios en nuestra estructura muy importantes como los que tenemos que hacer actualmente. Cromañón y Neandertal, nuestros hermanos, no se apuraron lo suficiente. Estoy hablando así un poco coloquialmente, no se supieron adaptar, no pudieron, no es que no supieran, no pudieron adaptarse con la velocidad que requería el cambio climático, y nosotros sí lo hicimos. Nuestros hermanos ya no están con nosotros, murieron, desaparecieron. Cromañón y Neandertal ya no están. Estamos sapiens, somos ustedes, maestros, y yo. Este sapiens se supo adaptar y hoy en día estamos frente a un reto igual. Está cambiando el clima en una forma alarmante que nos va a hacer adaptarnos. Y a eso voy. Tenemos que inducir en los alumnos estas formas de adaptación. Una primera es el compromiso social, como el que está demostrando ECOSE, de manejar adecuadamente los subproductos de lo que estamos usando y no simplemente tirarlos. Luego vino otra gran época, ya estábamos solitos los Homo sapiens, y fue hace 10,000 años, ya no corríamos tanto el riesgo de desaparecer. La Tierra entró en una etapa de estabilización climática, aunque había cambios muy importantes. ¿Sabías que tú, maestro, que hace 10,000 años había nieve perpetua en Texcoco? Había una etapa gélida, una etapa de enfriamiento global. Los hielos cubrían prácticamente la Tierra. El casquete polar llegaba hasta la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Y en México, en Texcoco, había nieves permanentes. Hay una gran cantidad de restos de mamuts. Ahorita con el nuevo aeropuerto de Santa Lucía acaban de encontrar otra gran cantidad de mamuts, pero en Texcoco hay muchísimos, ¿no? De ellos. Quiere decir que había nieve hasta allá. Pero hubo un cambio climático, una etapa de calentamiento que está presente actualmente y que hizo que se retiraran las nieves desde Texcoco hacia la frontera con Estados Unidos, Matamoros, Reynosa, Ciudad Juárez, etcétera, ¿no? Tijuana, y se fueron retirando las nieves. Los bosques que existían allá en la Ciudad de México, en Texcoco, fueron avanzando y colonizaron a los Estados Unidos, los bosques, y a Canadá. En ese entonces, bueno, hubo un cambio al cual nos adaptamos los seres humanos adecuadamente y iniciamos precisamente en esas fechas un cambio verdaderamente trascendental. Nos dimos cuenta que podíamos guardar semillas de un año para el otro y plantarlas. Y, oh sorpresa, obteníamos cultivos, trigo, maíz, trigo en Europa, maíz aquí, y podíamos cultivar alimentos en el mismo lugar donde estábamos. Con esa producción de alimentos podíamos alimentar animales.
y empezamos a guardar a los animales que cazábamos antes en corrales y los empezamos a reproducir y a seleccionar los mejores entre ellos. Creamos, por lo tanto, con las semillas la agricultura y con los corrales la ganadería. Y ese fue el gran cambio que hizo inclusive, según los nuevos hallazgos de la biología evolutiva, un cambio cerebral en nosotros, en la corteza cerebral, por el consumo de carne mayoritario, en fin, y nos hizo pensar más y ser lo que ahora hacemos. Eso fue el cambio que da lugar a un proceso que se inicia hace 10,000 años, que se llama la civilización. Y esa civilización está entrando ahorita en un cambio radical, que es, en este siglo XXI, la edad del conocimiento. Lo que estamos haciendo ahorita con este seminario virtual era impensable, maestros, hace 10 años. Hoy en día se hace algo perfectamente normal. La siguiente, por favor. Esta tercera época que estamos empezando, la llama Paul Crutzen el Antropoceno. Estamos saliendo del Holoceno, que es parte del Pleistoceno, son edades geológicas, y entrando en algo que se llama el Antropoceno, una era geológica producida por el mismo ser humano. Estamos dentro de una de las etapas más profundas de la humanidad, y ahí tenemos que estar fascinados, ¿verdad? Verdaderamente inquietos y curiosos de hacia dónde vamos. Es una etapa muy movidita la que estamos teniendo, ¿no? Y nos enfrentamos a retos que verdaderamente van a poner en riesgo nuestra existencia, y de eso quiero hablar en un momento. La siguiente, por favor. Estamos entrando precisamente a una etapa en donde nunca nos habíamos preguntado, nosotros mismos, si nos podíamos extinguir como especie. Lo que pasó hace 400,000 años con nuestros hermanos, Neandertal y Cro-Magnon, pues no nos lo preguntamos, no teníamos esa capacidad, pues se murieron, ¿no? Pero hoy en día podemos regresar al pasado, saber que existieron ellos y saber por qué desaparecieron, y nos preguntamos, caray, ¿y me podría pasar eso ahorita? Nunca antes nos habíamos enfrentado a cambios planetarios provocados por nuestra propia mano, como es el calentamiento global, la disminución en la capa del ozono y la pérdida muy acelerada de especies, la contaminación de los océanos. La siguiente, por favor. Esto es algo que estamos viviendo en una forma muy novedosa, ¿no? Inclusive cuando estaba en la universidad, no hace tanto, yo entré a la universidad en 1970, del siglo pasado, no hace tanto, no teníamos esas preguntas, íbamos bien los seres humanos, ¿no? Y ahora estamos frente a esta cuestión del cambio climático, que es el tema que estoy abordando con ustedes. Fíjense que el clima de la Tierra en realidad ha cambiado muchas veces. Esto del cambio climático no es una prerrogativa de ustedes, maestros, y mía. Esto ha venido sucediendo. Ha habido épocas, comenté que hace 10,000 años había hielo y nieve permanente en Texcoco, ¿no? Hubo una época muy caliente, que fue hace 60 millones de años. Para la Tierra eso es, pues, un momentito como entre lunes y martes, ¿no? 60 millones de años. ¿Por qué? La Tierra tiene 4,300 millones de años. Y de esos 4,300 tuvo 500 millones sin vida, y hace 3,800 millones de años surgió la vida. En 3,800 millones de años, 60, es la diferencia entre tener en la bolsa 3,800 pesos en una bolsa y en la otra 60. Pues insignificante. Bueno, hace 60 millones de años se extinguieron los dinosaurios por fenómenos que hoy en día estamos conociendo como extraterrestres, ¿no? Bueno, en ese entonces la Tierra era mucho más caliente y mucho más húmeda que ahora. En ese entonces no había casquete ártico, no había hielo en el Polo Norte, había hielo en la Antártida por la inclinación del planeta, pero no había hielo en el Polo Norte, o sea que tampoco es una cuestión así tan trágica como lo pintan los ambientalistas radicalinskis, ¿no? Nos tenemos que adaptar, eso viene y de eso voy a hablar. Había selva tropical en Washington, en la ciudad de Washington, había palmeras con cocos, y había selva en España, que ahora es bastante árida, y había vegetación perenne, o sea que no se secaba en invierno en Europa, por ejemplo, ¿no? Había mucho más verde, el planeta era más verde y mucho más húmedo. Estaba bastante más cubierto de nubes.
en ese entonces, y la temperatura era entre 4 y 5 grados más que lo que es el promedio actual. O sea, ya hemos tenido esos cambios. ¿Por qué es tan importante lo que está sucediendo? Es un cambio que está afectando a la economía, a la sociedad nuestra, y es hoy en día una amenaza para el planeta. ¿Por qué? Vamos a verlo. ¿Por qué el cambio climático hoy es diferente a los otros cambios que ha tenido la Tierra? La siguiente. Hoy en día estamos generando, los seres humanos, una gran cantidad de gases en forma artificial que aumentan lo que se llama el efecto invernadero de las nubes, de ciertos gases que filtran, ¿verdad?, la radiación del sol, que trae una cantidad importante de radiación UV, ultravioleta, y que puede ser muy, muy negativa para la vida. Es más, la radiación ultravioleta es un biocida. Se usan lámparas ultravioleta para esterilizar material quirúrgico, ropa, etcétera, ¿no? Sitios contaminados con microorganismos. Entonces, si nos llegara la radiación ultravioleta sin la protección de la atmósfera, pues no existiríamos. No hubiera surgido la vida de los océanos hacia la Tierra. Los océanos protegían a la vida en ese entonces, ¿no? Y este incremento en la temperatura que estamos sufriendo va a tener consecuencias muy serias para la humanidad y para toda criatura viva, porque estamos alterando los equilibrios que se llaman holísticos de la atmósfera y que incluyen, por ejemplo, un aumento muy importante en el nivel de los océanos. La Tierra también en otras épocas ha tenido temperaturas mucho más altas, comenté lo de los dinosaurios, pero también niveles del mar tan altos como que había océanos en Coahuila. Hay una zona, ¿verdad?, en Coahuila que se llama Cuatro Ciénegas. Son 4 lugares en donde existe pues una concentración de agua salina tipo mar, y es que originalmente era un mar. Y había entre Estados Unidos y Canadá un océano gigantesco, ¿verdad?, que dio lugar a los grandes lagos que existen actualmente en Estados Unidos y Canadá, el lago Mayor, el lago Erie, estos lagos que tienen el 80% del agua potable del planeta, del agua dulce del planeta, por cierto. La Tierra ha cambiado mucho en esta transición, y hoy en día estamos frente al riesgo de que los océanos vuelvan a ocupar lugares terrestres muy importantes. Para México significan riesgos de trascendencia política, social y económica enormes. Ustedes han visto, maestros, cómo se volvió a inundar Tabasco en una forma verdaderamente impresionante, como sucedió en el 2007. Se nos olvidó. En el 2007 hubo inundaciones también en ese sentido tremendas. Eso va a seguir sucediendo, y los mapas que han elaborado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México, el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y organizaciones internacionales como la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas o como la Agencia Atmosférica y Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA, y que nos demuestran claramente que Villahermosa, Dos Bocas, gran parte del territorio tabasqueño va a desaparecer bajo el nivel del mar, precisamente por esta cuestión del aumento de los océanos. La siguiente, por favor. Durante el pasado siglo, la temperatura media de la superficie de la Tierra, media, subió 0.6 grados. Y van a decir ustedes, pues ¿y qué tiene? Si en la mañana amanece a 5 y luego a mediodía estoy a 15, pues ¿qué importan 0.6 grados? No, estoy hablando de la temperatura media, o sea, de todas las temperaturas que se registran, un aumento de 0.6 grados quiere decir que en Mexicali puede aumentar de 40 a 44 grados. Eso es a lo que estoy refiriendo. Y van a causar verdaderos desarreglos en el planeta si no tomamos las medidas adecuadas. Entre ellas, muy importante está el manejo adecuado de los residuos, sobre todo los residuos plásticos, que sin control generan gases de efecto invernadero y contribuyen al calentamiento de la atmósfera. La siguiente, por favor.
Existe una organización, por eso son las cuestiones positivas que les decía, que nos deben de alegrar, como ahorita lo que comenté de las vacunas que están avanzando, ¿no? Y que son un portento de la humanidad. Así también el conocimiento esto del calentamiento global y de hacia dónde vamos y qué medidas debemos de tomar son una pues, herramienta importante para que controlemos esto que es un riesgo para todos nosotros. Se creó por parte de Naciones Unidas con el apoyo precisamente de la Organización Meteorológica Mundial, lo que se llama el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC. Es un organismo de Naciones Unidas en el que participan más de 2.500 meteorólogos, físicos, químicos, meteorólogos, como decía yo, que están analizando todo esto del cambio. Este IPCC publica un informe que nos va dirigiendo de hacia vamos en la cuestión del cambio climático y ha pronosticado que las temperaturas globales promedio podrían subir entre 1.4 y 5.8. ¿Por qué es esto importante? Te comenté hace un momento que la temperatura cuando vivían los dinosaurios, donde no había casquete polar ártico, donde había selva tropical en Washington, donde había mucho más humedad, mucho más nubes en el planeta, era 4 grados más que ahora. Si subimos a 5.8 grados en promedio, posiblemente, te voy a decir algo que es trascendente, la energía térmica de los gases que conforman la atmósfera podría ser tal, la energía cinética, que les permitiera contrarrestar la gravedad terrestre. Si calentamos demasiado la atmósfera, se podría ir al espacio, se podría difuminar en el espacio. Esto lo digo porque hay una teoría crecientemente aceptada por la comunidad astrofísica internacional que Marte tuvo una atmósfera, tuvo agua, posiblemente vida, a lo mejor vida inteligente. Hemos visto canales enormes sobre la superficie de Marte y que por un calentamiento excesivo perdió su atmósfera y se hizo inhabitable. Eso es el gran riesgo que preocupa mucho a los astrofísicos. No es que si Trump dice que no existe el cambio y que luego políticos no les interesa y siguen emitiendo, ¿no?, gases de efecto invernadero, dicen que esas son puras habladurías, ¿no?, de los ecologistas radicalinsquis. No, el gran riesgo, la preocupación que tenemos en la comunidad científica es que si se calienta suficiente las moléculas de gas y se sacan sobre la Tierra. Eso es el gran reto que tiene ahora la humanidad. Y por eso necesitamos involucrar a través de la educación, como lo que está haciendo ECOSE, a la población a actuar en una manera más responsable frente a sus acciones, específicamente la generación de basura. La siguiente, por favor. Este informe del IPCC, lo bueno ustedes encontrarán, aquí saqué la última edición que fue la del 2014, existe ya la del 2020, se publica cada 5 años, y la pueden bajar gratuitamente, es IPCC, googleenlo, www.ipcc.org, es una de las Naciones Unidas, panel intergubernamental de cambio climático. Hay más de 80 mexicanos, el doctor José Sarucán Kermes, el doctor Carlos Gay, la doctora Amparo Martínez, bueno, en fin, muchos mexicanos, yo formo parte del IPCC, 2.500 a nivel mundial, que están analizando constantemente estos datos para ver hacia dónde vamos, qué peligros tenemos y cómo podemos contrarrestar. Y es muy importante que ustedes, maestros, hagan como accesible información a los alumnos para saber lo que está pasando. Este informe, el IPCC, lo pueden bajar gratuitamente, tiene mucho tiempo para entrar ahorita en eso, pero rápidamente les digo, mitigaciones, ¿cómo le vamos a hacer para bajar las emisiones?
no quemar tanto carbón, no quemar tanto combustóleo, no quemar tantos productos fósiles, entrar a la movilidad eléctrica, usar las energías fotovoltaica, eólica, hidroeléctrica, de biomasa de una forma más intensiva para evitar que estemos calentando la atmósfera como lo estamos haciendo. Pero también manejar nuestros residuos en una forma responsable. Resulta que cuando la basura se queda al aire libre o se queda, digamos, confinada, pues empieza a descomponerse a través de los microorganismos y generan gas metano, que es uno de los gases invernadero más potentes. Normalmente hablamos del CO2 como el gas que calienta la atmósfera, pero el metano, el gas metano CH4, que es producto de la descomposición microbiana, es 23 veces más poderoso para calentar el planeta que el mismo dióxido de carbono. O sea, 23 moléculas de CO2 equivalen a una de metano en el calentamiento global. Hay que estar muy conscientes de eso. La siguiente, por favor. Si se continúa al ritmo actual, aumentaremos las concentraciones de dióxido de carbono o sus equivalentes que hay en la atmósfera, doblando el nivel actual. Probablemente esto aumentará la temperatura entre 2 y, como decía yo, 5 hasta 5.8 grados Celsius. La siguiente, por favor. La siguiente. Estamos excediendo la biocapacidad de la Tierra. Ya lo comentó Norma, la maestra Norma Munguía, en su presentación, de que existe este concepto que se llama la capacidad de carga de los ecosistemas. O sea, un ecosistema, un bosque, un océano, una sabana, un desierto, ¿cuánto puede resistir de alteraciones sin que se colapse, sin que pierda las propiedades del ecosistema? Quitarle el agua, estar tapizando con concreto y con cemento la superficie, cortando los árboles. ¿Qué capacidad tiene? Eso se llama la capacidad de carga, ¿no? Y estamos hoy en día excediendo esta biocapacidad del planeta de regenerarse a sí mismo. Estamos sacándole más al vaso que lo que le permitimos que se rellene. Cualquier niño sabe que si yo le saco más a un vaso que lo que permito que se rellene, se va a vaciar. Y eso sería el colapso de los ecosistemas en el planeta. A la siguiente, por favor. Tenemos un término que se llama la huella ecológica global. Tú, maestro que me estás oyendo, tus alumnos, todos tenemos una huella ecológica. ¿Qué significa esto? Consumimos alimentos, estamos usando el agua, nos transportamos emitiendo gases a través del transporte público, del coche propio, de la motocicleta, etcétera, ¿no? Nos bañamos con agua caliente, cocinamos en la estufa, etcétera. Es una huella ecológica. Bueno, ya superamos la biocapacidad mundial de compensar lo que le estamos aventando a la atmósfera, a los ríos, a los suelos, etcétera, por mucho. Y por lo tanto, pues no le estamos dando chance al planeta de recuperarse. La siguiente, por favor. La siguiente. Estoy viendo problemas de sonido. No tengo yo como checar aquí, pero todo esto que les va a repetir en el deshielo, los océanos, el aumento del nivel de los océanos, vapor de las nubes, como decía yo en la época de los dinosaurios, había mucho más nubes que ahora, cambios de vegetación, y en el ecosistema podría ser una foto de los pronósticos que se han hecho por parte de la Agencia Atmosférica y Oceanográfica de los Estados Unidos, la NOAA, que es la principal instancia que predice huracanes en el planeta Tierra y que tiene el mayor conocimiento de las características geoatmosféricas, o sea, la relación entre la atmósfera y el suelo. Y aquí vemos un mapa de qué va a pasar con un aumento de los océanos si alcanzamos estos 5 grados de aumento. Y aquí podemos ver que perdemos Veracruz, perdemos Campeche, perdemos Villahermosa, perdemos Cancún. Fíjense, aquí ven ustedes en la parte baja de la fotografía lo que es actualmente la península de Yucatán, ¿verdad? Y ahí ven ustedes la población, creo que es de Cancún, exactamente es Cancún. Vean cómo se va a reducir el área
de la península de Yucatán, con el aumento no tan grave de los océanos, calculado con 5 grados de aumento en la temperatura promedio. ¿Qué va a pasar con Mérida, que está un poquito a la izquierda, con Progreso, con Cancún, Tulum, Playa del Carmen? Esos mexicanos van a emigrar, van a abandonar sus hogares, se van a perder los ingresos del turismo. Es una catástrofe económica importante. Por eso es tan básico que nos demos cuenta de que proteger la atmósfera es verdaderamente protegernos a nosotros mismos. Ivana nos está diciendo que hay actuar con la conciencia de la gente para evitar esta acción, que no es lejana, no es un cuento, no es una invención de algunos locos ecologistas. Es un reto importante que tenemos. Y Joaquín González nos pregunta que en cuánto tiempo ocurrirá esto. Los pronósticos para que esto ocurra de el IPCC es para finales de este siglo. Van a decir, bueno, estamos ahorita apenas en el 2020. Sí, pero si ustedes van a tener hijos y sus hijos nietos, a esos nietos ya no les va a permitir vivir en Cancún, ni en Progreso, ni en Playa del Carmen, ni en Villahermosa, ni en Veracruz. Y esto repercutirá en el deshielo en los océanos, ¿no? Y que va a provocar precisamente estos cambios. Esto del cambio climático es un reto verdaderamente importante que le debemos de comunicar a los alumnos. Tenemos la capacidad, como lo estamos demostrando con la pandemia, de actuar, pero hagámoslo. Mil disculpas mi interrupción, mi estimado químico, nada más es para pedirle que ya tenemos unos breves minutos para ver si podemos dar conclusión, para pasar, es que tenemos muchísimas preguntas para darles paso a ella. ¿Qué le parece? Me parece bien, desde luego. Adelante. Bien, ya concluí, decía yo que esta cuestión del cambio climático es un verdadero reto. Yo estoy convencido de que lo vamos a poder resolver los seres humanos como lo estamos haciendo ahorita con la pandemia, pero se requiere del concurso de todos nosotros y su salud a la naturaleza. Excelente, le pido mil disculpas porque la plática, la verdad, estaba muy interesante. Creo que hay muchas preguntas. Perdón, creo que si me pueden ayudar con el mute de su micrófono porque se está duplicando el audio. Gracias a todos los que nos están dando mensajes. Yo sé que esta plática, híjole, creo que nos quedamos todos con ganas, pero fíjense, quiero saludar a algunas personas que están comentando y pasar este periodo de preguntas y respuestas también con la maestra Norma Munguía en unos minutos, en unos segundos más. Quiero saludar a Dulce Valeria Pérez Hernández del plantel 08 de Tapachula. Gracias por estar viendo. Reina Pérez de Ciudad de Puebla. ¿Cómo estamos? Mónica Gabriela dice también de Tapachula, Chiapas. Juan Carlos de Tapachula, Karina Mejía del Estado de México, Diana Cristina Raudales Herrera desde Zacatecas y Javier Contreras desde el Estado de México. Gracias también a todos los que están dando sus comentarios a este seminario. Y vamos con la primera pregunta, si le parece, químico y maestra Norma. Hay algunas preguntas y vamos a comenzar con unos temas que nos llegaron a través del correo electrónico. Y este primer tema es, ¿qué políticas públicas realmente pudieran implementarse en este momento para mitigar el cambio climático? Ahí, si gusta, químico, y también otra pregunta, aprovecho, ¿cómo concientizar a la gente, a las empresas y al gobierno para que verdaderamente se interesen, se involucren y se den cuenta que al perturbar, no respetar y no cuidar el medio ambiente, nos estamos afectando a nosotros mismos? Y un ejemplo de ello son los efectos en la variabilidad climática a nivel global. Bueno, esas dos son para usted, químico, y si me permite,
Para la maestra Norma, dice, una pregunta, ¿la sostenibilidad y sustentabilidad, maestra Norma Munguía, es lo mismo? ¿Ser sustentable y ser sostenible es lo mismo? Bueno, creo que si gustan por ahí comenzamos. Adelante, quien guste tomar la palabra, por favor. Bien, las políticas públicas deben estar basadas en el bienestar de las personas. Y una cuestión fundamental para enfrentar estos retos como el del cambio climático es la educación y la formación, no solamente la información, sino la formación de los jóvenes para ser más respetuosos con el planeta. ¿Qué tenemos que hacer? Disminuir las emisiones de gas de efecto invernadero. Tenemos que proponer el uso de energías limpias, energías que no estén contribuyendo al calentamiento global, el que haya una movilidad mucho más racional, la movilidad eléctrica, impulsar el que haya estímulos para los coches eléctricos, para el transporte público eléctrico, el que tengamos sistemas de generación de electricidad no más eficientes, de acuerdo a las necesidades del planeta, no solamente a las nuestras eléctricas. Existen muchos ejemplos ya, afortunadamente hoy en día, el uso racional de la biomasa para generar electricidad, el uso de microorganismos que están modificados a través de combustibles sana, reducir que se introduzca en los Estados Unidos, lo hace Europa, lo hace México. Tenemos una situación a veces que es kafkiana. Somos muy buenos productores de azúcar. México consume, toda la población mexicana, alrededor de 6 millones de toneladas al año. El año antepasado produjimos 8. Entonces, tenemos que exportar esos 2 millones de toneladas, ¿no? Nuestro cliente natural son los Estados Unidos, pero pues no son hermanitas de la caridad. Ellos tienen su propia producción de azúcar. Cuando ellos tienen que vender su propio azúcar en el mercado interno, nos ponen cortapisas para que no les exportemos tanto. Es entendible, yo creo que yo haría lo mismo, ¿no? Pero en fin, el caso es de que tenemos luego excedentes muy importantes en la producción de azúcar, como el año antepasado y el año pasado. ¿Qué sucede cuando hay excedentes de producción? Se cae el precio. ¿Y a quién afecta? A los cañeros, a los pobres agricultores, campesinos, ¿verdad?, que viven de eso. Si nosotros dirigimos el 10% de la producción de la caña de azúcar hacia etanol para ponerlo en las gasolinas, libramos de los cañeros y contribuimos a que no se caliente tanto la atmósfera. Es un ejemplo de los que les podría yo dar 20. Muy bien, muchísimas gracias, químico. Ahora, maestra Norma Munguía, si nos puede ayudar con este tema de sostenibilidad, sustentabilidad o sustentable o sostenible. Gracias. Ciertamente ha habido un debate y sigue existiendo por ahí sobre si significan lo mismo, si son sinónimos, si no lo son. Nuestra ley, que pues es lo que rige, ¿no?, las políticas públicas en México, habla de sustentable. Entonces, sostenible viene más bien de los foros internacionales, que es en donde se acuñó, y es en donde, pues, si revisa uno todos los instrumentos internacionales, usan la palabra sostenible. De hecho, hoy los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, ahí está sostenible. Sí tienen una diferencia en términos ecosistémicos o desde el punto de vista de la ecología, de la biología, cuando hablamos de ecosistemas, o también en términos económicos, una economía sustentable o autosostenible también tiene su propia terminología. Aquí estamos integrando las tres dimensiones: económica, social y ambiental. Entonces, se usan de manera indistinta. Realmente lo que tratan de hacernos ver es que la forma en la que estamos viviendo, que ya también lo enfatizó el químico Guerra, tiene que ser sustentable, ¿no? Tiene que ser
tenemos que tener la capacidad de autosustentarnos para poder perdurar en la vida, ¿no? Como especie y en el planeta. Muchas gracias, maestra. Y aprovechando que estamos con otra pregunta, ¿qué hacer para mantener el equilibrio de los ecosistemas? Desde el Estado de México nos pregunta Efraín Godínez. Pues sin duda tendría que haber políticas públicas que tengan en cuenta indicadores y tengan en cuenta acciones que en sí mismas contribuyan a un aprovechamiento sustentable de todos los ecosistemas, los mismos forestales, que lo mismo tierras de cultivo, que lo mismo el uso del agua. Tendríamos que encaminarnos a darnos cuenta que si bien los recursos naturales son renovables, la mayoría, pero no son infinitos. O sea, son dos cosas diferentes. Muy bien, una pregunta para el químico y también para la maestra, bueno, quien nos pueda complementar la información. ¿Cómo convencer, dice Ricardo Melo, o lograr que los municipios se involucren en estos temas e incluyan a la agenda en su presupuesto? Pasa que a veces los que gobiernan a nivel municipal carecen de educación. Y otra pregunta de José Ciro Solavac Cuacua dice, ¿cuáles son los avances que se tienen actualmente en México sobre la Agenda 2030? Bueno, ¿cómo lograr esta cuestión con los municipios? Es algo en lo que yo me he involucrado mucho porque ha sido una de mis frustraciones de décadas, que a pesar de los datos, la información que se tiene, luego la política pública no necesariamente va a actuar en favor del equilibrio natural. Es muy importante que los electores elijan a candidatas y candidatos que demuestren tener cierto conocimiento de lo que significa el desarrollo sustentable. Como decía la maestra Munguía, esta cuestión de sustentable o sostenible, desde mi punto de vista es algo semántico, ¿no? Tiene que ver con un desarrollo que permita que se satisfagan adecuadamente las necesidades válidas, legítimas de las generaciones actuales, permitiendo que las que vienen después también se satisfagan. Para esto hay ordenamientos, reglamentos, normas en México que luego son desconocidas por parte de los presidentes municipales. Ejemplo, hay un mandato en la Ley General del Equilibrio Ecológico que todo municipio debe tener su ordenamiento ecológico del territorio. ¿Qué quiere decir de esto? Que en los planes de desarrollo del municipio se contemple qué áreas deben ser conservadas, cuáles deben ser para uso industrial, para vivienda, para uso comercial, mixto, etcétera, ¿no? Pero debe definirse, los municipios deben definir qué áreas tienen para preservar el equilibrio ecológico y actuar en consecuencia. No lo hacen. Llegan, tienen nada más 3 años, lo que quieren es demostrar que están trabajando y hacen obras que luego no tienen ningún contenido ecológico, al contrario, que van a ser en detrimento, y se van. Y entonces las consecuencias ecológicas de eso pueden ser terribles. ¿Qué se puede hacer? Educar a la población para que vote a gente que tenga comprobadamente un compromiso con la naturaleza. Excelente. Maestra Norma Munguía, hay una pregunta que nos dicen, ¿consideran que se puede abastecer de una manera sostenible la demanda creciente de alimentos actual y futura que exige la población? Adelante, maestra. Es buena pregunta. Es un tema muy delicado, el tema del abastecimiento de los alimentos. Aquí quiero recordar que la canasta básica, la alimentación básica de la población mexicana ha sido modificada de manera enorme en los últimos 20 años, con las consecuencias en materia de salud que hemos visto, ¿no? Y en mucho
tenía que ver esa canasta básica original con cada una de las regiones y lo que cada región produce. México es un país que gracias a la biodiversidad que tiene, produce una cantidad de alimentos muy variados y muy distintos y acordes a la región. Si recordamos, no sé en qué rangos de edades están aquí los maestros, pero seguramente habrá unos muy jóvenes, otros menos jóvenes, pero sí había una diferencia importante entre lo que se consumía en el norte del país, lo que se consume en el sur. El tema de las hortalizas es fundamental, el tema de las frutas es fundamental y nos hemos empezado a dedicar a temas de monocultivo. En términos ambientales, tener un monocultivo lo que hace es también tener una afectación importante de la tierra. Las tierras y el tipo de suelo que tenemos en muchos de los ecosistemas no están hechos para maíz, por ejemplo, pero sí a lo mejor para hortalizas. Hemos aumentado mucho el consumo de carne y está visto, bueno, desde el punto de vista de salud, y no me voy a meter a una discusión ahí de qué nos gusta o qué no nos gusta, pero sí hemos visto que ha aumentado por mucho el consumo de carne que había antes y por supuesto eso tiene un impacto importantísimo en términos ambientales. Cambio climático es uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, la proveeduría de alimentos está relacionada con el bienestar y con la salud de nuestros ecosistemas. Entonces, si no queremos ser dependientes, como ya somos en algunos temas de las importaciones del exterior, sí es importante retomar hábitos y regresar a canastas básicas de alimentación que teníamos en el pasado. Excelente. Gracias a todos los que están diciendo felicidades por estas ponencias que están excelentes. Les agradecemos. Jesús Sevilla desde Guadalajara nos están saludando. Bueno, hay varias personas. Liliana Chávez. Gracias a los cientos de personas que están conectadas. Dice presente, Colegio Teresita C, Jalapa, Veracruz. Gracias Maribel Cruz, Lucero Padilla. Gracias a todos por sus comentarios. Arumi Martínez. Y hay algunas preguntas, Químico, para usted que veo muy interesantes para que nos apoye. Le preguntan, ¿considera que es responsabilidad de nosotros como consumidores el impacto ambiental que se genera en la producción de lo que consumimos o es total responsabilidad de las grandes industrias que lo fabrican? Otra pregunta también para usted, Químico, dice, sin duda hay muchos esfuerzos para mejorar nuestro entorno, pero hay más que hacer, dice Adrián Torres. El cambio de hábitos desde el consumo hasta el uso y generación de residuos es un tema sustancial. ¿Qué acciones en el ámbito educativo, legislativo, económico y social harán falta para tratar de asegurar con mejores resultados la sustentabilidad y desde luego contribuir a detener el cambio climático? Bueno, creo que ambos podrían contestar, pero adelante, Químico, y luego vamos con la maestra. Sí, hay un concepto que se llama la responsabilidad compartida. Yo no estoy de acuerdo con esta postura de que la culpa de que estén los plásticos tirados en la calle es culpa de que los fabricó. ¿Por qué? Porque alguien los usó, los empleó, los utilizó, ¿no? Para su beneficio. Entonces, no se puede delegar esa responsabilidad ciudadana en un ente ahí medio abstracto, que es los fabricantes, los malos industriales, ¿no? El industrial, el empresario normalmente está satisfaciendo necesidades de los consumidores. A eso se dedican, ¿no? Y si tienen éxito es porque efectivamente están satisfaciendo necesidades existentes. No se inventan las necesidades así nada más. Hay una responsabilidad compartida en el sentido de que la fabricación, producción de empaques, de embalajes, etcétera, tiene que ser limpia, tiene que disminuir su huella ecológica, la huella hídrica, la huella térmica, ¿no? Y tienen que ser productos que puedan ser incorporados a la naturaleza en una forma sana. Pero el usuario es responsable de lo que hace, no puede delegar, no es un niño chiquito, ¿verdad? Que diga, yo no tuve la culpa. No, pues claro, todos los que somos consumidores somos responsables de lo que hacemos. Existe esta cuestión de la responsabilidad compartida, hay que exigir
que los productos sean amables con el ambiente. En el caso de los plásticos, por ejemplo, tan vilipendiados hoy en día, ha habido afortunadamente desarrollos tecnológicos extraordinarios que permiten ya la incorporación de los plásticos en una forma sana al ambiente. Existe tecnología que se llama oxobiodegradable, que a través de una oxidación catalítica, es un avance tecnológico muy importante, se logra disminuir el tamaño de molécula de los polímeros, polietileno, poliestireno, polipropileno, que son el 80% de los plásticos que consumimos, el ABS. Se logra reducir el tamaño de partícula a menos de 20,000 daltons. ¿Por qué esta cifra? Un dalton es una unidad de masa atómica. ¿Por qué esta cifra mágica? Porque abajo de 20,000 daltons las bacterias se comen las moléculas. Arriba de 20,000 daltons no pueden, son demasiado grandes, ¿no? Bueno, reducir el tamaño de molécula a esa dimensión de menos de 20,000 daltons ya le quita las propiedades de polímero a los plásticos y los convierte en oligoelementos que se asimilan perfectamente bien al medio ambiente porque pueden ser digeridos por las bacterias. Entonces, eso es lo que hay que exigirle a los fabricantes, ¿no? Hagan productos que realmente estén de acuerdo a las necesidades del planeta. Pero yo no puedo delegar mi responsabilidad de no acopiar, no guardar, no manejar en su disposición final adecuadamente a los desechos. Exigir, por ejemplo, que las autoridades tengan plantas para el composteo biológico, que tengan plantas para la termovalorización de los residuos, que tengan plantas que puedan bajar la biomasa, cosa que en México casi no existe, ¿no? Normalmente todo. Excelente, muchas gracias. Y maestra, pues le repito un poco la pregunta. ¿Qué acciones en el ambiente educativo? Si nos ayudan con el mute, por favor, para que no se replique el audio. ¿Qué acciones en el ámbito educativo, legislativo, económico y social harían falta para tratar de asegurar con mejores resultados la sustentabilidad y desde luego contribuir a detener el cambio climático? Yo creo que en parte, en buena medida, ya mencionó algunas el químico Guerra, y retomo una frase que dije al inicio: las actividades o las acciones locales pensando globalmente. Es decir, todos contribuimos en buena medida desde con lo que consumimos, que en algunos casos son cuestiones innecesarias, ¿no? Pero nos gusta tenerlos ahí, nos gusta comprarlo, nos gusta... ser conscientes de nuestro entorno y de cómo nos desenvolvemos en él. Ya lo decía el químico, el tema, por ejemplo, de los plásticos, si la bolsa está en el piso, pues no es culpa del que lo fabricó, es la culpa del que lo utilizó, ¿no? Y como eso, otra serie de cuestiones, el tema del agua, si el agua la separamos, no la desperdiciamos, el tema de los residuos, y que esto lo había comentado yo con los organizadores de ECOSE. En algunas de las clases que he dado a nivel universitario, hubo quien me decía, bueno, ¿y de qué sirve que yo separe los residuos si de todos modos el de la basura los junta? Ese no es tu problema. Tu problema es en tu casa, tú separas, tú acomodas, tú reciclas todo lo que se puede reciclar. Y hay una diferencia muy importante entre la palabra basura y la palabra residuo. Todos los residuos tienen un alto valor económico, siempre y cuando no lo volvamos basura. ¿Y cuándo es basura? Pues cuando ya juntamos todo y cuando ya se lo llevaron todo a los sitios de confinamiento, ¿no? Entonces, sí creo que tiene mucho que ver con la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, y siendo docentes, pues es muy importante lo que nosotros le transmitamos a nuestros alumnos, ¿no? O sea, recordemos que el alumno siempre tiende a ver para arriba el docente, ¿no? Siempre es el que nos va a guiar, y los felicito por eso.
Muy bien, maestra, gracias. Dice Emma Guadalupe Gutiérrez Mesa, saludos desde Ciudad Juárez. Eder Gil Méndez, gracias por compartir tan importante tema y desde un punto de vista que ayuda mucho en explicar mejor esto. Saludos desde Oaxaca. También Atsiri Soledad dice saludos desde San Felipe, Guanajuato, México. Un gusto que nos saluden desde ahí. Les mandamos un fuerte abrazo. De Irene Escalante para los panelistas dice, qué buenas ponencias. Saludos de Otzolotepec, Estado de México. Irene Escalante Cortés. Muchas gracias. Carlos Gastelum dice, muy buena plástica. Lástima que ya no se pudo continuar. Creo que todos nos quedamos con ese tema. Manuel Cepeda, gracias de la Ciudad de México. Y la siguiente pregunta, maestra, es para usted también. ¿Considera que la implementación de huertos urbanos son estrategias viables en cuanto a materia de cuidado ambiental con un enfoque sustentable y subsidiado? Yo creo que sí, sí son viables. Yo creo que a quienes vivimos en zonas urbanas nos regresa un poco esa posibilidad de tener nuestros productos propios, ¿no? Pensemos que la población urbana ha aumentado por mucho y va a continuar aumentando. O sea, las zonas rurales se van a ir quedando con menos población. Y no nada más por temas de cambio climático, sino en general por otras cuestiones. Entonces, yo creo que sí es ojalá pudiera llegar a ser una alternativa que nos permitiera ser autosuficientes en su totalidad, ¿no? Pero bueno, ya está un poco más difícil, yo creo, tener nuestras propias mazorcas para nuestras tortillas, en fin. Pero sí, yo creo que sí son viables, además de que contribuyen a un tema de paisaje. En una zona urbana, tener un huerto o las famosas no azoteas verdes de pastito, sino que tengan que provean de servicios no solo ambientales, sino además alimenticios. Sí, yo creo que sí es una posibilidad. Muy bien, para el químico Guerra hay una pregunta, dice Marisa Deep. ¿Usted qué opina, químico, sobre el descongelamiento del permafrost en el que también se están descongelando los llamados megavirus? ¿Crees que en un futuro afectará al ser humano? Y también Mac Eric Hernández dice, si ya existe un compromiso de Estado, ¿cómo se puede exigir a los ayuntamientos que haya un mejor manejo de residuos? Y bueno, es un poco ya lo estuvieron comentando, pero bueno, adelante, químico. Bien, el permafrost es algo que sí preocupa a la comunidad científica en amplias áreas, Iberia, de Alaska, de la parte del Canadá. Existe suelo que está permanentemente congelado, permafrost. Cuando había épocas muy cálidas, como decían los dinosaurios, había ahí mucha vegetación. Luego, cuando vino la etapa gélida, se congeló y entonces mucha de la vegetación que existía quedó atrapada, congelada, bajo la superficie del suelo. Y cuando se empieza a incrementar la temperatura de los polos, a fundir, se empieza a hacer como que suavecito, y esa descomposición de este material orgánico a través de bacterias y la emisión, y aquí viene lo importante, de grandes cantidades de metano. Como comenté al principio, el metano tiene 23 veces más poder efecto invernadero que el biocarbono, y estas enormes cantidades de metano se calcula que se van a liberar pueden acelerar mucho la cuestión del calentamiento global. Por eso es importante que no permitamos que se haga tan rápido esto, que no se descongele toda esa área en una forma súbita, ¿verdad? Tenemos que procurar que se mantenga congelada. Y en ese sentido, la preocupación de la comunidad geofísica internacional sí es válida. Es una preocupación que tenemos. Muy bien. Nos preguntan, químico, también para usted. Dicen algunos comentarios que es una garantía siempre escucharlo.
Nos dicen, Mario Alberto Monjarras le manda saludos y dice, muchas felicidades, excelente seminario, saludos desde Arteaga, Coahuila. Y la siguiente pregunta, Químico, es, ¿por qué usted considera que la reducción en la producción de plásticos de un solo uso es una tontería? Y otra es, desde Villahermosa, Juan Carlos Jiménez, soy egresado de Ingeniería Ambiental. ¿Tendrá que ver el cambio climático con el desarrollo de este virus? Es decir, con la mutación y o descubrimiento del virus. Adelante. ¿Por qué digo que la prohibición de los plásticos de un solo uso es una burrada? Porque no está sustentada en el ciclo de vida de los productos. Les voy a dar un ejemplo. Las bolsas de plástico de los supermercados, que ya las prohibieron, porque son de un solo uso, dice la ley. Pues está equivocada la ley. Las bolsas de plástico no son de un solo uso. Hay que pensar un poco con la cabeza. ¿Cómo usamos las bolsas de plástico? Vamos al mercado, a la miscelánea, al supermercado, nos dan una bolsa de plástico, ahí ponemos las cosas que compramos, las llevamos a la casa, sacamos las cosas, las consumimos. ¿Y qué hacemos con la bolsa? ¿Qué hace el 99% de las familias? Guarda la bolsa. ¿Para qué? Para poner ahí los residuos de las latas usadas, los cartones de leche. Ahí se pone la basura, se le hace un nudito, se tiene un envase para la basura. ¿Qué quiere decir? Dos usos, no es de un solo uso. Para empezar, ahí está mal la ley. Está usando términos jurídicamente inapropiados, no son de un solo uso. El sustituir esas bolsas, ¿qué ha sucedido? Yo he seguido el ciclo de vida, pero muy de cerca con este tema, estoy muy involucrado. Por un lado, empezó a surgir todo un mercado de bolsas que se venden para la gente que lleve víveres, sus compras, ¿no? Cotidianas. ¿Y de qué son esas bolsas? De plástico. Muchas veces chinas le quitaron el negocio a los trabajadores mexicanos, alguien se hizo de mucho dinero y a final de cuentas tenemos bolsas que son de plástico, que se van a reusar, sí, pero por ejemplo dentro de la pandemia existen todos los estudios que nos dicen que eso ha sido un factor de infecciones muy importantes, por lo tanto no son tan inocuas en ese sentido. Pero a lo que voy, se sustituyen por las de papel. Ya ven que mucha gente dice, no, ya le doy una bolsa de papel porque el plástico es el malo de la película, ¿no? Y el papel es muy bueno. ¿Qué pasa con las bolsas de papel? Ahí sí, metemos las cosas que compramos, las llevamos a la casa y a poco guardamos la bolsa de papel para volver a poner ahí lo que compramos. No, ya está húmeda la lata de atún, el cartón de la leche está húmedo. Si nos metemos una bolsa de papel, se va a romper. Vamos a provocar una contaminación mayor. Hay otra cosa, hay que analizar el ciclo de impacto ético de la producción de una bolsa de polietileno de alta densidad o de baja densidad y una bolsa de papel. La bolsa de papel tiene 4 veces el impacto hídrico, usa 4 veces más agua que la bolsa de plástico, usa más energía que la bolsa de plástico y esta sí es de un solo uso. Las bolsas de papel muy rara vez las usamos 2 o 3 veces. Muy bien, excelente. Vamos a pasar. Miguel. Perdón, Químico. Sí, perdón, ¿había otra pregunta? Sí, sobre el tema del virus y el desarrollo de una mutación, preguntaba Juan Carlos Jiménez. Y aprovecho, ya estamos llegando a la parte final, Químico, para preguntarle a usted y también a la maestra una pregunta de Gabriela García. ¿Creen que con la gran contingencia que hoy en día enfrenta el planeta, al detener por casi un año la producción de todos los sectores, los ecosistemas han logrado algún beneficio? Bueno, sí, definitivamente han logrado un beneficio. Hemos visto reducciones. Ha sido una gran enseñanza, por eso yo lo veo positivo. Hay una reducción importante en los índices de contaminación atmosférica en muchas ciudades. Hemos visto el regreso de fauna silvestre a lugares ocupados por los seres humanos, ciervos en las calles de Tokio, jabalís, ven las fotos de jabalís salvajes en las calles de Barcelona, ballenas, yo las vi, ballenas en la bahía de Acapulco. Yo desde niño he ido a Acapulco, hay una ballena en la bahía de Acapulco, nunca la había visto. Sí, hay un efecto positivo en la reducción de las actividades humanas y debe ser una lección de cómo nosotros debemos racionalizar nuestras actividades. Que si el desarrollo tecnológico tuvo que ver con el virus, no. Las zoonosis vienen desde
la antigüedad. Los virus tienen más derecho al planeta que nosotros, porque estuvieron antes que nosotros. Y el brinco de una especie a otra, inclusive de un reino al otro, virus vegetales que brincan a especies animales, por ejemplo, de raíces de los árboles hacia bacterias, y a la inversa está muy documentado. Tenemos que estar conscientes de eso, siempre va a pasar. Y lo que es una maravilla es que estamos encontrando las herramientas basadas en la ciencia que nos permiten responder ante estos retos. Antes se moría toda la gente, ¿no? La gripe española mató a más de 20 millones de seres humanos, ahorita estamos en 1 millón y piquito. Son demasiados, uno es demasiado. Pero de que estamos respondiendo en una forma mucho más rápida, con herramientas avanzadas, es muy cierto. Lo que está haciendo el ser humano es algo que nos debería llenar de orgullo a todos nosotros, miembros de esta raza. Muy bien, aprovecho para decirles a todos los espectadores, por favor nos pueden seguir en las redes sociales de ECOSE, estamos como ecose.mx, síganos en sus redes sociales, por favor, inscríbanse en la plataforma educativa, pueden entrar en www.ecose.mx/educa-verde. Vamos a pasar a la parte final, si le parece bien, maestra Norma y Químico Guerra. Maestra Norma, algunas palabras finales para despedir este seminario, ¿cuáles serían sus conclusiones? Y bueno, adelante. Muchas gracias, Miguel. Yo solo quisiera felicitar a ECOSE por esta iniciativa tan importante. Esta situación ahorita de la pandemia creo que nos ha enseñado a todos muchas cosas, buenas y malas, pero yo creo que algo muy positivo ha sido esta posibilidad de intercambiar, de aprender, de poder estar conectados y a través de forma volvernos o educarnos un poco más. Y yo creo que esto que están haciendo ustedes es muy, muy importante, es algo muy necesario en México. ECOSE, pues lo conozco desde hace muchos años y sé que ha ido creciendo, se ha vuelto una organización, una asociación muy, muy importante para la sociedad en México. Los felicito por eso. Y de verdad, yo creo que escogieron uno de los mejores segmentos, que es la educación. Y los felicito a todos los que se conectaron, no porque haya estado yo presente, sino simplemente porque eso muestra pues, que el tema ambiental sí ha ido permeando en todo el país, en todas las generaciones, en todos los sectores, y todos estamos preocupados por eso. Entonces, los felicito a ECOSE, a todo su equipo, por estar coadyuvando en esta tarea tan importante para México y para los mexicanos. Muchas gracias, maestra Norma Munguía. Y ahora sí, Químico Luis Manuel Guerra, ¿cuáles serían sus palabras finales de conclusión sobre este seminario? Miguel, pues que igual que Norma, estoy muy emocionado de que existe esta iniciativa por parte de ECOSE. También conozco ECOSE desde su fundación, ha sido un ejemplo a nivel continental de cómo inducir, digamos, comportamientos adecuados respecto a los residuos. Esta iniciativa de ECOSE se incorpora plenamente a la normalidad que estamos viviendo de la educación a distancia, de la comunicación virtual. A mí me parece que es un ejemplo exitoso el haber diseñado para los maestros, que a final de cuentas son nuestra esperanza, ¿verdad?, de crear mexicanos que sean responsables a través de los conocimientos que se puedan pues difundir con las redes sociales hoy en día. A mí me parece una iniciativa muy bonita, estoy muy emocionado de haber participado aquí con ustedes, a los maestros sobre todo, que son la línea de choque, ¿verdad?, con el futuro, y que muchas veces les hace falta el tener acceso a estas herramientas. Esta cuestión digital está aquí para quedarse y ECOSE está dando un ejemplo a nivel nacional de cómo hacer educación de a de veras útil y que genere esta conciencia en los mexicanos. A mí me da
mucho gusto, me regocijo de haber estado con ustedes, con Norma, que la aprecio muchísimo. Para mí fue un honor participar contigo. Y Miguel, una organización excelente. Y pues ECOSE es como un faro, ¿verdad? Dentro de todo lo que a veces se ve como que está mal, ECOSE es un buen ejemplo para México. Gracias, Químico. La verdad, como dice alguno de nuestros participantes, siempre es garantía escucharlo. Y Judy del Carmen Cruz nos dice, excelente seminario, muy buenas ponencias y es muy bueno aprender más sobre cómo cuidar nuestro medio ambiente. Saludos desde Veracruz. Gracias, Marisa, Lorena León, Rebeca Sánchez, Frida Araiza, Marisol Flores. Bueno, a todos los cientos de participantes que están aquí con nosotros, pues ha sido de verdad un gusto que nos hayan acompañado. Les agradecemos totalmente. Gracias a la maestra Romina Dávila por acompañarnos. Maestra Norma Munguía, ha sido un gusto y un honor haberla tenido. Y Químico Luis Manuel, como siempre, de verdad, un gusto escucharlo y aprender de usted. Les invitamos a que esperen el próximo seminario organizado por ECOSE. Además, les invitamos también a que sigan las redes sociales de ECOSE en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram, ECOSE AC. Ahí también en la página, ya les dije hace unos momentos, la página es www.ecose.mx, /educa-verde. Ahí se van a subir las presentaciones. Vimos que había mucha demanda y muchas preguntas por las presentaciones. Ahí las van a poder ver. Y bueno, de verdad, de nuevo, muchas gracias. Esperen las próximas actividades de ECOSE. Vamos a terminar este seminario poniéndoles un video de la plataforma. Que tengan muy buena tarde, noche. Mi nombre es Miguel Ángel Pallares, periodista y columnista de negocios. Pues hasta la próxima y vamos adelante con este video de la plataforma. Cuídense. México es uno de los países de mayor diversidad del mundo, ya que posee una gran riqueza de áreas naturales, así como de especies animales y vegetales. Como mexicanos debemos de tomar en cuenta que las acciones que hagamos hoy tendrán repercusiones no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Conscientes de ello y de que la educación ambiental debe empezar desde los más pequeños, los asociados de ECOSE decidimos ampliar el impacto de su programa de educación ambiental al crear EducaVerde, Ecoreto, una plataforma digital dirigida a profesores de nivel básico y medio superior con el fin de formar formadores que cuenten con una herramienta profesional, didáctica y muy completa para orientar a sus alumnos. EducaVerde incluye videos, presentaciones, infografías y actividades para abordar 5 macrotemas: sustentabilidad, agua, biodiversidad, cambio climático y residuos. Además, cuenta con evaluaciones que deben ser aprobadas para emitir un certificado a los profesores. Sabemos que la educación ambiental aún no es obligatoria en nuestro país, pero el cuidado de nuestro medio ambiente no se puede postergar más. Hoy es el momento de acercarnos y ayudar a más profesores y alumnos. Por eso nos fijamos la meta de estar presentes en más de 250,000 escuelas con esta herramienta que no tiene límite y seguirá evolucionando. Solo juntos podemos cuidar a México. Contigo tendremos el país que se merecen nuestros hijos. 2020. Educar para reciclar. Únete. Ecose.mx. ECOSE.